Muy buenos días, el tema de hoy es nuestra fidelidad. El día de ayer hablábamos nuestra infidelidad ante la fidelidad, pero hoy vamos a mirar el tema nuestra fidelidad. Quiero que me acompañe el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 11 al 14. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Nuestra fidelidad. Mire que encontramos a Pablo, un hombre aguerrido, un hombre esforzado, un hombre que se esforzaba por llevar la palabra de Dios, pero un hombre que fue transformado por el Señor, un hombre en el cual antes era un blasfemo. Él mismo lo dice acá en esta palabra, pero era un hombre que perseguía a los cristianos. Anteriormente él le servía a la iglesia tradicional, a esa iglesia a la cual él le llevaba cartas, pedía cartas para llevar a los cristianos, sacarlos de las casas. Algunos los metía a las cárceles, otros los mataba. Pero como encontramos en el libro de Hechos, capítulo 9, encontramos la conversión de Saulo. Esa conversión en la cual él iba camino a Damasco y se le aparece el Señor en el camino y el mismo Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero él escuchaba la voz, inclusive los soldados que iban con él escucharon la voz, pero no sabían de dónde venía. Pero Saulo entendió. Y él mismo lo dice: ¿quién eres, Señor? El Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Como dura cosas es dar cosas contra el aguijón. Y desde ese momento quedó ciego Saulo de Tarso. Dice que duró ciego 3 días el encuentro con el Señor Jesús. Pero el Señor usa al profeta Ananías para que vaya y imponga las manos sobre Saulo, para que caigan las escamas de sus ojos y que ya pueda que han abierto sus ojos. Pero como viene el Espíritu Santo y obra a través de Saulo de Tarso, que él tenía un nombre, era docto, conocido el conocimiento de la palabra de Dios, pero aquí con el Espíritu Santo tiene el entendimiento, revelación de nuestro Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras, y cómo el mismo Señor lo usa para los mismos que lo llevaban para llevar cartas y perseguir a los cristianos. El Señor lo usa para darles entendimiento y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, los mismos que lo usaban a él, el Señor lo llevó para hablarles a ellos, y es lo que el Señor quiere usar con usted y conmigo: la fidelidad. Esa fidelidad en la cual el Señor viene y nos renueva, nos restaura. Yo no sé si usted todavía está en caminos de tinieblas, en el vicio, en el alcohol, en el engaño, en la traición, la infidelidad, la mentira, la falsedad, la hipocresía. No sé si todavía anda ahí en esas circunstancias. De pronto el Señor ha enviado mensajeros para que usted salga de esa circunstancia y pueda ser transformado, así como el Señor lo hizo con Saulo de Tarso, para llevarlo a ser un hombre de convicción, de determinación: Pablo de Tarso. Por eso mismo lo dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, la palabra. Le había sido encomendada la palabra. Fue un hombre que fue formado por Gamaliel en las Escrituras, pero aquí ya ha sido la revelación a través de las Escrituras con la dirección del Espíritu Santo. Por eso el evangelio, la palabra, es la que renueva, restaura y transforma a una persona. Si a usted le han hablado el evangelio, vaya a la palabra, lea la palabra, medite la palabra, estudie la palabra. Si le hace falta entrar en oración, en ayuno, en clamor, intercesión delante del Señor para entender las Escrituras, el mismo Espíritu Santo le dará ese entendimiento, porque la palabra de Dios dice que Él abre los ojos del entendimiento para que usted y yo entendamos el plan que el Señor ha asignado para con cada uno de nosotros. Por eso el mismo apóstol Pablo lo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Lo tuvo por fiel, siendo un blasfemo, un mentiroso, un calumniador, Pablo, Saulo de Tarso. Pero dice que da gracias ¿a quién? A Cristo Jesús, porque Él fue el que lo fortaleció, el mismo que se le apareció en el camino. Él fue el que lo fortaleció, pero también poniéndolo en el ministerio. O sea, prácticamente el Señor lo sacó en estas tinieblas que andaba para ponerlo en un lugar de honra, en el ministerio del Señor Jesucristo. El mismo que lo rescató, lo colocó en ese ministerio, porque Él fue el que lo llamó, el Señor Jesucristo. No fue un hombre, fue Jesucristo. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. No sé, algunas personas que escuchan este devocional, ¿de dónde lo sacó el Señor? ¿Del vicio? ¿Del engaño? De pronto, ¿cuántas veces fue infiel? ¿Cuántas veces traicionó? ¿Cuántas trampas hizo? ¿A quién robó? ¿A quién engañó? ¿A quién traicionó? ¿Pero a quién trató mal? Pero también cuando fue injuriador, como lo dice Pablo, ¿cierto? Pero también perseguidor de otras personas. Perseguir de pronto a alguien que le hablaba la palabra y de pronto usted hablaba mal de esa persona. Es que ya viene a hablarme de la palabra, yo no quiero conocer nada, que no quiero que me diga nada. Ahora viene esta persona para acá,
ahora no me lo encuentro en todas partes. Son ángeles que el Señor envía, mensajeros para hablarnos de la palabra de Dios, para que seamos transformados. Por eso dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuridor, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en la incredulidad. Hay veces actuamos por ignorancia, basados en nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras pasiones. Estábamos cegados, algunos todavía están cegados. Así estaba Pablo. Estaba cegado, por eso dice que fue recibido a misericordia. Y usted y yo hemos sido recibidos a misericordia. Y los que no han conocido de Jesucristo, el Señor los está llamando para ser recibidos a misericordia. Por eso dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esa fe, ese amor el cual el Señor quiere sanar heridas del pasado, dolor, de pronto que fue engañado o engañada, traicionado, maltratado o abusado o abusada. Pero el Señor quiere transformarlo y cambiarlo en el amor. En ese amor no del hombre, amor de Cristo Jesús. Ese amor que nunca falla, ese amor que restaura, ese amor que renueva, ese amor que satura, ese amor que desborda en nuestras vidas, en nuestros corazones, sanando toda herida, todo dolor del pasado. Por eso el mismo apóstol Pablo lo entendió. Decía, pero la gracia de nuestro Dios, de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que está en Cristo Jesús. Esa fe y ese amor, yo le clamo, le pido al Señor que esté en su vida y en mi vida, en nuestro corazón, para que podamos entender el plan de Dios y también poder expresar la idea con palabras, como la palabra que nos enseña el Señor en el conocimiento, en el entendimiento de las Escrituras, ya que una persona fiel a la palabra, es como lo que dice su palabra, la cumple. Es una persona así, es digna de confianza, es apreciada por muchos. Yo creo que usted conoce mujeres, hombres fieles. Yo creo a esta persona porque es fiel. Lo que dice lo cumple, lo que habla lo cumple. Son personas fieles. Jesús todo lo que dice lo cumple. El Señor todo lo que habla a través de la palabra, Él lo cumple. Si alguna persona dice que Dios no lo cumple, es porque no es el tiempo que el Señor cumpla esa promesa en su vida. Y a veces el Señor está esperando un arrepentimiento en usted y en mí, un cambio, una transformación, una renovación, que haya frutos de arrepentimiento en usted y en mí. Es lo que el Señor nos llama a usted y a mí, que podamos entender por qué el Señor nos llama a ser fieles. Y ser fieles es que usted y yo realmente lo demostremos, no tanto como dicen algunos, es que yo soy fiel, pero resulta que sus hechos, palabras y acciones hablan totalmente lo opuesto. Dice, sus hechos y acciones hablan cosas que usted no representa, porque sus acciones son totalmente contrarias. Por eso mire lo que nos dice el salmista en el libro de Salmos 63:4, dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Una fidelidad que encontraba el salmista delante de Dios, porque encontró que Él lo restauró y lo cambió, y alzaré mis manos al Señor, lo adoraré, lo glorificaré, lo exaltaré. Es usted y yo como debemos obrar delante del Señor, porque la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, pero que a pesar de que usted y yo somos infieles, Él permanece fiel, que de pronto cometimos pecados, de pronto algunos han conocido del Señor y se han apartado y vuelven y buscan del Señor, y el Señor los recibe con lazos de amor y los recibe nuevamente y los transforma. Y es el Señor como quiere llevarnos a usted y a mí a ser transformados a la luz de las Escrituras, pero también con un corazón dispuesto, un corazón transformado con la oración y la palabra de Dios. Por eso en el Salmo 116:2 dice, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Cuando el Señor escucha el clamor, la intercesión, la palabra, la decisión de cada uno de nosotros en cambiar, Él inclina su oído, porque ve un corazón dispuesto, ve un corazón transformado en el cual el Señor quiere hacer ese cambio a través de su vida y mi vida, para darnos esa seguridad, esa confianza de que usted y yo estamos en sus mejores manos, en las mejores manos que Él nos lleva a transformarnos en los pensamientos, las actitudes, las palabras y la voluntad. Por eso, como lo dice mismo el salmista al Salmo 104, verso 33, dice, a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. A Él debemos adorarlo, glorificarlo, exaltarlo, honrarlo, amarlo y bendecirlo. ¿Por qué? Porque nos sacó de las tinieblas y nos lleva a su luz admirable, a ser transformados, pero también a llenarnos de su amor, su seguridad, su confianza, su palabra, su verdad. Esa es la fidelidad del Señor. Es la palabra que se usa para describir a los siervos leales de Dios. Esa fidelidad, como el Señor la encontró en Moisés, una fidelidad en la cual era un hombre que no
se creía apto para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero para llevarlo a través del desierto hacia Canaán. No se creía apto, por eso puso tantas trabas en un comienzo para no servirle al Señor, pero en el camino el Señor vio la fidelidad de Moisés, la fidelidad que aún así intercedió ante el Señor para que el Señor destruyera ese pueblo. Y es lo que hoy el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, esa fidelidad. Una fidelidad primeramente es despojarnos de toda nuestra humanidad, de todo lo que usted y yo amamos, queremos, para entregar esa fidelidad delante del Señor y que esté obrando a través de nuestras vidas, porque en Él somos perfectos. Le oro, le clamo, le pido al Señor que nos dé la misma fidelidad de Cristo Jesús en la dirección de la palabra, pero también en el conocimiento y la dirección del Espíritu de Dios en Cristo Jesús.